Esperamos que en Perú esta conmemoración signifique que la ley de cáncer de pulmón sea ejecutada. Tenemos una invitada aquí en el set, en los estudios centrales de Exitosa, Carla Ruiz de Castilla, representante de la ONG Esperantra y experta en salud pública. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Esta conmemoración, ¿qué significa para los casos oncológicos que tenemos en este país y los potenciales casos que podrían detectarse? Esperamos que en Perú esta conmemoración signifique que la ley de cáncer de pulmón sea ejecutada, ¿no? Hay dos aristas que todavía no se han podido ejecutar. Necesitamos una guía de práctica clínica de cáncer de pulmón y también necesitamos el petitorio de medicamentos para cáncer de pulmón, que finalmente debe dar acceso a medicinas e innovación para los pacientes. Bien complejo este panorama, porque tenemos un tema de ley de cáncer infantil que no se implementa, un tema de ley de cáncer general que no se implementa, el tema de cáncer del pulmón que no se implementa, y tenemos un presupuesto ficticio que se anunció para el cáncer infantil que tampoco se implementa. Frente a esa falta de implemento presupuestario y de medicinas, ¿cómo están atravesando los pacientes oncológicos de cáncer al pulmón? En realidad, el primer problema, el más profundo, Pedro, es que en cáncer de pulmón al paciente ni siquiera se le diagnostica específicamente el subtipo de cáncer de pulmón, que luego dará lugar a conocer qué tratamiento puede utilizar el paciente. Estamos con esta falencia todavía, que es lo primero, ¿no?, en el diagnóstico, y creemos que eso es lo primero que hacer. En el tema de presupuesto tienes toda la razón. No hay todavía una decisión política en cuanto al acompañamiento de la Ley Nacional de Cáncer y la Ley Nacional de Cáncer de Pulmón. Y bueno, estamos a la espera. Los pacientes realmente claman porque esto se pueda ejecutar. Depende de la DIGEMIT, el tema de los medicamentos, y depende del Instituto Nacional de Salud, el tema de generar la guía de práctica clínica de cáncer de pulmón. Eso mismo, aquí en Exitosa tenemos una campaña por la salud donde escuchamos a los pacientes, y la queja unánime de todos los pacientes, incluidos los de cáncer, es que no encuentran los medicamentos. ¿Pasan por lo mismo? Estamos hablando de que en el Perú tenemos acceso al 4% de todos los medicamentos innovadores que se han generado en el mundo. Solo el 4% llegan a los peruanos. Y en la región, más o menos es el 13% que llega, por ejemplo, a Colombia, etcétera. Entonces estamos por menos de la mitad acá, por un tema de aprobaciones muy lentas en cuanto a las medicinas nuevas y también, como decía, una falta de decisión y una falta de acompañamiento a la ley de cáncer. Y cuando hablamos de medicamentos faltantes, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí en Exitosa estamos abordando estos días de la problemática que se atraviesa en salud pública con falta de medicamentos creo que en todas las patologías. En el caso de enfermedades raras y huérfanas, también el tema oncológico. En el caso de cáncer al pulmón, ¿cuáles son esos medicamentos faltantes y qué es lo que está generando como riesgo sobre esos pacientes? En el caso de cáncer de pulmón, básicamente en el sistema público se tiene el medicamento para un subtipo de cáncer de pulmón, solo uno de los varios que existen con tratamiento. Y a los otros se les da simplemente quimioterapia. Y la quimioterapia les da una esperanza de vida muy inferior a lo que se podría tener usando una terapia de innovación. Se necesita saber el subtipo de cáncer de pulmón. Ya no basta con decirle al paciente usted tiene cáncer de pulmón, sino se le tiene que decir usted tiene el subtipo EGFR, ALK, etcétera, y de eso depende qué tratamiento se le debe dar. Pero los pacientes no saben eso y los médicos tampoco están ayudando en direccionar bien a los pacientes porque en sus sistemas no tienen los recursos para poder tratarlos con innovación. Les están dando quimioterapia simplemente y eso no ayuda a que ellos puedan resolver su tema de salud. Así es. Incluso entiendo que la ley de cáncer podría beneficiar con la construcción de hospitales en las regiones para que no tengan que venir hasta Lima y vivir prácticamente en la calle mientras sus hijos o ellos son tratados. ¿Esto cómo está afectando a los pacientes de cáncer al pulmón? Estás tocando un tema medular. El paciente con cáncer en general es tratado básicamente en Lima, porque en las regiones no se tiene acceso a diagnóstico, no se tiene acceso a especialistas, tampoco a la infraestructura necesaria. La ley de cáncer indica que va a haber una red oncológica que se va a acercar estos servicios a todos los ciudadanos y se espera que en cada región se pueda tener un hospital de referencia que pueda tratar a los pacientes justamente para que no tengan que venir a Lima y pasar todas esas vicisitudes de dejar su lugar, ¿no?, su lugar de origen y tener que venir encima con una enfermedad tan compleja. Esto todavía está... ¿Cuán lejanos estamos?
En realidad, ni siquiera el presupuesto se tiene. Es lo Como peor. comentabas, pues no Es se ha lo peor. podido O sea, acompañar. hay una iniciativa, una buena intención, pero no hay las cosas palpables, concretas para hacer esto realidad. Yo creo que lo más importante podemos hacerlo como en una escalera, ¿no? Lo más importante en este momento, por lo menos, es resolver lo que ya se tiene de infraestructura. Que en Lima funcione y que los pacientes que vienen de provincia a tratarse en Lima puedan tener el acceso necesario. Y poco a poco, pues, implementar la red oncológica O mínimamente regional. comenzar a resolver el tema de medicamentos, Así porque es. plata hay. O sea, el problema es ese que estamos abordando en estas semanas. Plata hay. El problema es la incapacidad, la incompetencia para poder comprar los medicamentos que necesitan los pacientes en diferentes patologías. Y mucho más en el tema de cáncer, porque constantemente el organismo se va degradando conforme la enfermedad avanza y no es tratada correctamente. Y hay un dolor no solamente del paciente, siempre indico eso, también está la familia de por medio, sufriendo con este problema. Por supuesto, son 170.000 familias que sufren en el Perú de este problema y en realidad pues esperamos que podamos tener cada vez más acceso a medicamentos y no solo a medicamentos, sino a medicamentos innovadores y por qué no hablar también de prevención, de diagnóstico claro. oportuno. Solamente en cáncer de mama, por ejemplo, tenemos 85 millones de costos adicionales por diagnósticos en fases tardías. Durante la pandemia, muchas mujeres en cáncer de mama no se diagnosticaron a tiempo y eso le va a La enfermedad costar avanzó. no solamente a las pacientes y a sus familias, sino le va a costar al Estado 85 millones más. Wow, ahora yo quiero saber, bueno, está clarísimo que el presupuesto para el 2023 ya está dado, ya ha sido presentado, pero ustedes no están incluidos, o sea, la población con cáncer no está incluido, por más que hubo toda una presentación en Palacio de Gobierno, por más que se anunció con bombos y platillos esta ley oncológica, ¿han tenido alguna reunión con el MEF para poder decirle, pues aquí estamos? ¿Quieren una orientación? Somos una ONG especializada con el tema. ¿Ha habido algún tipo de diálogo, de cadena, de conversación? Por supuesto, desde el inicio, desde cuando se gesta la ley de cáncer, en realidad es la sociedad civil quien impulsa de alguna forma esta necesidad y digamos, este gran logro, ¿no? El tener una ley es un gran logro, pero esa ley tiene que ser implementada cuanto antes, porque lo que nos preguntan a nosotros los pacientes es ¿cuándo? ¿Cuándo es que me puedo atender? ¿Cuándo es que puedo usufruir de esta ley? ¿No? Es básicamente esa la gran Y la pregunta. respuesta nunca la pueden dar. No la podemos dar, ahora está faltando básicamente el umbral de alto costo para cáncer, para determinar cuáles son esas medicinas que se pueden comprar por mecanismos de compra diferenciados, que también es parte de lo que la ley ha innovado y está permitiendo para cáncer o permitirá en futuro para cáncer. Entonces son varios lineamientos que todavía están faltando para hacer que los pacientes ya empiecen a tratarse a través de la ley. Ese es el drama que viven los pacientes oncológicos de diferentes tipos de problemas de cáncer. Sin embargo, si quisiéramos hablar de un tema de prevención, de cómo evitar que más personas sean parte de este drama, en la parte preventiva, ¿qué podría advertírsele? ¿Cuáles son esos riesgos que genera una posibilidad de que alguien contraiga cáncer de pulmón? Si Sí. partimos por ahí, por esa enfermedad. Por supuesto, en el cáncer de pulmón sobre todo es el humo del cigarrillo, la contaminación ambiental. En países como en Perú, como nuestra sierra, por ejemplo, también hay algunos otros aspectos como estas cocinas que no están bien ventiladas, el cocinar a leña. México y Perú tienen ese problema. Muchas mujeres jóvenes Zonas que rurales. nunca han fumado terminan teniendo cáncer de pulmón por esta situación. ¿Y cuál es el porcentaje de los fumadores pasivos? El fumador pasivo también tiene una gran Claro. incidencia, entonces estamos ante un problema de salud pública en realidad, ¿no? Tenemos que luchar contra el tabaquismo, luchar también contra los vapeadores, contra todo esto que introducen en nuestros niños desde muy temprano, ¿no? Que ya Es que para muchos ese tema, por ejemplo, del vapeo, o otros se mencionan que el cigarro electrónico, perdón, es inofensivo, es inocuo, no hace ningún daño y por lo tanto se puede dar esa libertad de prescindir del cigarro tradicional de tabaco y solamente tienen el cigarro electrónico. Así es. Todos estos riesgos definitivamente pues los tenemos que nosotros tratar de eliminar en nuestra vida cotidiana y tratar de instaurar nuevas conductas que puedan prevenir el cáncer. Si esto no fuera posible, por lo menos como sistema de salud, lo que tenemos que tratar es de detectar el cáncer de manera temprana. ¿Y hay alguna forma de saber si tengo riesgo de cáncer en el caso del pulmón? En el caso de pulmón todavía está en discusión el screening, ¿no? Cómo se tendría que hacer un cribado
y se hace básicamente a los fumadores pesados, a los grandes fumadores que han fumado de manera continua durante una cantidad de años, y lo que se recomienda es una tomografía de baja dosis, es con imágenes la prueba, y en muchos casos nuestros pacientes nos han reportado que son hallazgos incidentales, van por otra cosa y terminan conociendo que tienen un cáncer de pulmón. Ahora, porque cuando el cáncer de pulmón da síntomas, lamentablemente ya están en una Es fase tarde. muy avanzada. así es. Ahora, si comparamos cifras de nuestro país con otros países, lo que tengo entendido que una forma de prevención que les ha funcionado es, por ejemplo, que se suban los aranceles o los impuestos a las marcas de cigarro. Entonces, eso no pasa aquí en el Perú. ¿Se podría funcionar? ¿Eso se podría hacer? Por supuesto, ese es un desincentivo a un vicio, ¿no? En todo caso, se hace más difícil fumar si los cigarrillos te cuestan más caro. Aunque finalmente ingresan por contrabando. Así es. Eso es Finalmente lo que es la vemos. persona que tiene Claro, que las decidir. sociedades son sociedades muy distintas. Así es, pero bueno, intentamos, por ejemplo, como sistema también acompañar al cese del cigarro, ¿no? Cuando una persona ya está en un tema de adicción al cigarrillo, en otros países lo tratan como un tema, como dije, de adicción, entonces hay sistemas de acompañamiento incluso para que esa persona pueda dejar de fumar. El tiempo nos va ganando, pero quiero saber algo. Si el cáncer del pulmón tiene mucho que ver también con la parte hereditaria, como pasa, por ejemplo, con otros problemas oncológicos. Si hay una mamá que tuvo cáncer al cuello uterino, cáncer a la mama, podría heredarle a la hija o a alguna mujer más de la familia podría ser propensa a tener cáncer. ¿En el tema del pulmón es igual? En el caso de pulmón en general, bueno, yo no soy médico, pero Ya. por todo lo que escuchamos Por la información en que se nuestros conoce. pacientes, en realidad lo que conozco es que cuando en cáncer en general, cuando tú tienes un familiar cercano que ha tenido un cáncer de manera en una edad muy temprana, eso ya da la alerta a sus familiares para poder estar siempre observando, ¿no? Si, por ejemplo, se falleció el papá de 45 años con un cáncer o la madre con un cáncer, que no sea un cáncer que es derivado de un virus, por ejemplo, como el virus de papiloma humano o como algún cáncer de hígado, por ejemplo, o Helicobacter pylori en el estómago, que esos sí son adquiridos. Si es un tema genético, pues ahí hay que, digamos, parar las antenas y hacerse chequear, y toda esa familia tiene que estar muy alerta. Perfecto. Gracias, Carla Ruiz de Castilla, representante de la ONG Esperantra y experta en salud pública, porque ayer se conmemoró el Día del Cáncer al Pulmón. Nos falta mucho por trabajar, pero aquí estamos para concientizar a la población y poner desde un granito de arena esta jalada de oreja a las autoridades, al MINSA, al MEF y principalmente al gobierno. Y sobre todo, por favor, pedir al Congreso de la República, hemos pedido ya que se haga una comisión especial de seguimiento a la Ley Nacional de Cáncer. Ya está por entrar en votación y que de una vez la aprueben porque eso es necesario. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido Carla Ruiz de Castilla, representante de la ONG Esperantra y experta en salud pública.